pisos laminados. Listo. Quiero por favor que me confirmen si están viendo la presentación en forma completa en la pantalla. Sí, te confirmamos. Efectivamente, la estoy viendo. Yo soy Jairo Giraldo y la estoy viendo muy bien. Ok, perfecto. ¿Me ven a mí también en algún rinconcito? También. Efectivamente, al lado derecho de la pantalla. Ok, bueno, listo. Entonces, muchas gracias al Círculo Especialista por darnos esta oportunidad de compartir una vez más con ustedes. Pues vamos a ver en la charlita dos punticos básicos. Uno es atributos y la instalación correcta de los pisos laminados. Y ya sobre el final de la charla, pues vamos a ver cuidados y mantenimiento de los pisos laminados. ¿Listo? ¿Quién es Cronotes? Cronotes es uno de los fabricantes que más llevan el mercado de pisos laminados. Nosotros ya llevamos alrededor de 80 años fabricando este tipo de material. Fuimos pioneros en Alemania de la fabricación de estos pisos. Entonces, vamos a ver algunos atributos de lo que tienen nuestros pisos laminados y luego pasaremos a la parte de instalación. Estos 10 minuticos va a ser así como rapidito, explicándole atributos, cómo se fabrican, qué acabados tenemos y ya pasamos a la parte de instalación y finalizando pues la parte de mantenimiento. ¿Listo? Bienvenidos una vez más. Gracias por sacar el tiempito de estar con nosotros acompañándonos. Ingrid, gracias por la invitación. Y pues no siendo más, bueno, comencemos. ¿Listo? Antes de empezar, cualquier preguntita que tengan, con mucho gusto trataré de resolvérselas. Entonces, me avisan por el chat y con mucho gusto la estaremos resolviendo. ¿Vale? Bueno, el primer atributo de nuestros pisos laminados es... Ay, ¿cómo hago para cambiarla? Aquí. Que nosotros no talamos bosques nativos. Si ustedes ven aquí en la imagen de la diapositiva, estos bosques, esta parte que tenemos en la parte de atrás, es donde nosotros cultivamos nuestros árboles. ¿Qué tipo de árbol? Pino. Ahí está ya la fábrica donde se fabrican los pisos laminados. Entonces nosotros no talamos bosques nativos, nosotros tenemos nuestros propios bosques cultivados para cultivar el árbol de pino. ¿Por qué pino? Porque es un material que crece muy rápido y en poco tiempo pues tenemos troncos de un tamaño adecuado para poder cortar y poder empezar el proceso de nuestros pisos laminados. ¿Listo? Otro atributo que tienen nuestros pisos laminados es que son hechos directamente en Alemania. 100% fabricados en Alemania, no son fabricados en China, ni en Taiwán, ni en ningún lugar de Asia, así como normalmente se escucha por ahí, no, son 100% fabricados en Alemania, ¿listo? Bien. Aquí tenemos, pues, que nuestros productos son ecoamigables, o sea, son, como les decía, 100% bosques cultivados, no nativos. Entonces, nuestra materia prima es ecoamigable, ¿vale? Pero vamos a comenzar con la cascada de reacciones que desató la primicia de la nieve. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Listo, ya. Bien, vamos a hablar del panel. ¿Por qué se llaman pisos laminados? Resulta que los pisos laminados son 4 capitas o a veces en algunos listones son 5 capitas y esas 5 capitas están en una sola lámina, compactadas en una sola lámina. Entonces, si vemos aquí en la diapositiva la primera capa, que es esta capa superior que tenemos aquí, nosotros en los pisos laminados no la podemos observar, pero hagan de cuenta que es como un esmalte que está protegiendo el panel. Esa capa, esa primera capa se llama overlay y está hecha en un material de óxido de aluminio que es muy duro. Tiene casi la misma dureza que el cuarzo. Esa primera capa es la que nos da la resistencia a la abrasión o el tráfico, la que nos determina el tráfico de los pisos. ¿Listo? La segunda capa es esta de color beige que tenemos acá.
Mauricio, discúlpame, te interrumpo. Algunas personas me confirman, por favor, si están escuchando bien. Sí, yo escucho muy bien. Tal vez pueden validar el sonido y demás. Perdón, escucho muy Se bien. escucha perfecto. Ok, vale, listo. Podemos continuar. Gracias, Mauricio. Perfecto. Ok, listo, gracias. La segunda capa que tenemos aquí es esta capa beige que nosotros vemos en los listones de piso laminado. Es una capa en HDF, es un tablero de HDF. ¿Por qué tienen que ser en HDF? Nosotros normalmente conocemos el MDF, no sé si ustedes lo han visto en las tiendas, con eso fabricamos muebles, hacemos arte country, escritorios, muebles de cocina, en fin. Resulta que el MDF significa Middle Density Fiberboard, una lámina de media densidad. Es muy parecido al HDF, el que nosotros tenemos acá. O sea, en su estructura y en su apariencia son iguales. Pero resulta que el HDF es High Density Fiberboard, una lámina de alta densidad. ¿Para qué necesitamos que sean en HDF? Para que nos den soporte, nos resistan la carga. ¿Carga de qué? De pisadas, de muebles encima de ellos y que el material no se suma, no se hunda, no se le hagan mellitas. ¿Listo? En algunos lugares cuando son de demasiado tráfico, pongamos un ejemplo, los home center, que allí tienen pisos laminados en algunas partes de la exhibición, ellos pasan montacargas por encima de esos pisos laminados y el material no se deforma, no se hunde, no se sume. ¿Gracias a qué? A que este material, el HDF, como son fibras muy densas, Ok, a mí. Puedo llamar a Arturo. A Carlos, usted usa a Carlos. por favor, Héctor, ¿puedes apagar el micrófono un momento? Gracias. Listo, gracias. Entonces, gracias a que estos tableros son en HDF, son unas fibras de alta densidad, entonces no se deforma el material. Por eso nuestros pisos laminados tienen que ser elaborados en HDF. ¿Listo? Bien. En la parte inferior, en la parte de aquí, esta partecita café, debajo del HDF, tenemos una capa estabilizadora. Esta capa estabilizadora nos ayuda a alejar la humedad que viene de las placas hacia el listón y estabilizadora, ¿por qué? Porque nos ayuda a que el listón no se nos deforme ni a lo largo ni a lo ancho después de que ha sido instalado. ¿Listo? Y la cuarta capa, que algunos pisos laminados la tienen, es la capa que es como un foil, un foam, como una alfombra muy delgada que se coloca en los listones. En este momento los que estamos distribuyendo aquí en Colombia no la tienen, pero algunos comercialmente sí lo traen. Es un foam que sirve para aislar ruido. ¿Listo? Entonces en algunos paneles ya viene instalada esta capita. Este papelito que nosotros tenemos aquí entre la capa 1 y la capa 2 es un papel impreso. ¿Con qué? Con la fotografía del diseño de los listones. En este caso, pues nosotros vamos a ver la apariencia de un pedazo de madera, un listón de madera. Entonces nosotros podemos tener apariencia de piedra, apariencia de madera, apariencia de mármol, en fin, diferentes tipos de diseños. Lo podemos hacer porque es simplemente un papel impreso, esta que está acá. Entonces, de ahí también que viene el nombre de pisos fotolaminados o pisos de instalación flotante. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos estas 4 capas, mediante un proceso térmico más o menos a unos 700 grados centígrados, fundimos estas 5 capitas en un solo listón, en una sola lámina. Entonces también de ahí es que viene el nombre de pisos laminados. Son 5 capitas fundidas en una sola. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Perdón, esos pisos. Aló, Aló, sí, le escucho. ese piso es resistente a la humedad. No, señor.
Una pregunta, yo he instalado ese piso y se le mete una capa de impermeabilizante antes aquí. Esa capa se sustituye con la capa que dicen ustedes de impermeabilizante que aún no ha llegado a Colombia. Ya ahorita miramos en la parte de instalación, don William, y miramos a ver si es a la misma que se refiere su merced. Creo que su merced me está hablando desde el superlón o la espuma que va en la parte inferior del piso. Sí, correcto. Sí, Gracias. se utiliza, sí, señor. Buenas noches, una pregunta. Sí, don Héctor, le escucho. En el caso de que un piso se llegue a filtrar por humedad, ¿no tiene arreglo? ¿Definitivamente hay que cambiarlo o tiene una solución? Definitivamente hay que cambiarlo, sí, señor. Ahorita les explico por qué. ¿Listo? Gracias. Pero sí hay que cambiarlo. El piso laminado SPC sí es resistente al agua, ¿cierto, ingeniero? El SPC. El SPC sí es un vinilo, pero de ese no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los pisos de madera laminados de HDF. ¿Listo? Sí, el laminado, sí, señor. Sí, señor. Ok, en cuanto a lo que les acabé de explicar, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la fabricación del piso laminado? Todo está muy claro. Ok, bien. Entonces continuemos. Listo. Aló, ¿me estás escuchando, ingeniero? Don Roberto, sí, señor, le escucho. Muy feliz noche para usted y para los compañeros. Ahorita usted nos está explicando en cuanto a la estructura que son laminadas una encima de otra, correcto, pero eso debe tener una cierta compresión en el momento de la fabricación. ¿Usted tiene el dato de cuántas libras o a cuántas atmósferas se comprime esos cuatro elementos que conforman cada una de las láminas? Sí, señor. Es a Muchas gracias. 700, ay, no recuerdo la unidad de presión, 700 libras por pulgada cuadrada. PSI. PSI, eso sí, señor. Gracias por la aclaración. Perfecto, ¿Listo? muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, ya después de que nosotros tenemos fabricadas nuestras láminas, nuestros paneles de piso laminado, estas pasan por un proceso totalmente automático, no interviene la mano del hombre para nada, se hace mediante sensores sensores de alta tecnología, en la cual miramos que el Mauricio, color... discúlpame un Dime. momento, te interrumpo. Algunos tres socios me están diciendo que no escuchan. Los demás sí escuchamos. No sé si de pronto puedan validar el audio de su celular o de sus computadores. Sí se escucha normal, sí se escucha. Se escucha muy bien. Escucha bien. Se Se escucha bien. escucha bien. Sí, son algunas personas, entonces sí, porfa, ayúdenme a validar y ya. Listo, podemos continuar. Gracias, Mauricio. Listo. Yo no escuchaba, Bueno, ok. pero ya estoy escuchando. Muchas gracias. Listo. Entonces, por medio de un proceso automático y de alta tecnología, nosotros miramos que los listones estén completamente parejos, que el color, la tonalidad y el brillo de los listones sea el mismo, que los sistemas de clic de anclaje estén en perfecto estado, o sea, que anclen bien y bien calibraditos un listón con el otro, y le hacemos diferentes tipos de pruebas. Digamos, en esta que es una prueba de caída libre, hacemos la prueba para el HDF para que el listón efectivamente no se nos suma. Aquí dejamos caer una esfera de cierto tamaño sobre el listón y miramos qué resistencia tiene, ¿listo? Y una prueba muy importante que se le hace a casi todos los pisos es en esta maquinita. Esta maquinita se llama un Taber. ¿Listo? ¿Qué prueba se le hace? Pues un ensayo de Taber. Entonces, cogemos un pedacito de tabla, más o menos de 20 centímetros. La colocamos sobre este rodillo. Acá tenemos unos pesos y aquí en el centro. Por favor, apaguen los micrófonos que no dejan Sí, por escuchar favor. la conversación de sus familias.
Correcto. Hola, buenas por noches. favor. Ya los vamos a silenciar. Muchas gracias. Mauricio, ¿puedes activar nuevamente tu micrófono? Gracias. ¿Listo? Ok, entonces en estas gomitas de color negro colocamos unos esmeriles, unas lijas. Bajamos estos pesos y este rodillito empieza a girar. A determinado número de vueltas, ahí es que nosotros empezamos a clasificar los pisos laminados. ¿Cómo los clasificamos? Mediante su tráfico. Entonces, los pisos laminados que normalmente nosotros manejamos son estos, la línea estándar, la línea Dynamic, la Esquisite, la Mega, Amazon, Robusto y Mammoth. Cada uno tiene una abrasión class o una clase de abrasión y un grosor, un milimetraje de grosor. ¿Listo? Los pisos laminados, lo que nos determina el tráfico de los pisos laminados no es el grosor de la lámina, sino el AC3 y la clase. Vamos a ver esto un poquito más claro aquí. Ay, ¿cómo borro esto de acá? Bueno, ahí ven clara la diapositiva, ¿sí? Bien, resulta que nosotros clasificamos los pisos laminados de acuerdo a su abrasión class o clase de abrasión, la densidad de la lámina y la clase. Digamos, en este momento tenemos la 23, la 31, la 32 y la 33 en el país. ¿Listo? Esto que dice clase es lo que nosotros normalmente en las otras referencias de piso, digamos como porcelanatos, cerámicas, vinílicos y demás, conocemos como el tráfico. En los pisos laminados se llama clase. Entonces tenemos en este momento 4, la 23, la 31, la 32 y la 33. Les hablaba del AC3, 4 y 5 que se refería a la densidad de la lámina. ¿Qué lámina? La lámina de HDF. Entonces, los pisos entre mayor tráfico tengan, necesitamos que esta densidad de la lámina sea mayor. Entonces, por eso, entre más tráfico aguante un piso laminado, más densa tiene que ser esta lámina de HDF. Porque recuerdan lo que dijimos que nos soportaba la lámina de HDF, ella es la que nos va a soportar carga. Entonces, a mayor tráfico, mayor carga. Entonces, tiene que ser más denso el material para que nos soporte bien esa carga. ¿Listo? Entonces, tenemos los tráficos de AC3 clase 23 que normalmente viene en un grosor de 6 milímetros. Es la línea Carson. Tenemos el AC331 que normalmente viene en 7 milímetros de grosor la lámina. Es un tráfico comercial moderado y es la línea estándar. Tenemos la línea AC4, aquí ya nos varía la densidad, clase 32, que es un tráfico comercial alto. Tenemos la línea Deluxe y la línea Premium. Y tenemos el AC5, clase 33, que es el tráfico que más nos aguanta en este momento, que es un tráfico comercial intenso y corresponde a la línea Elite. Este Deluxe y Premium normalmente vienen en 8 milímetros o 10 milímetros de grosor. Y la línea Elite viene o en 10 milímetros o en 12 milímetros de grosor. ¿Por qué les digo que el grosor de la lámina no determina el tráfico del piso? Porque somos muchos fabricantes de pisos laminados a nivel mundial y cada fabricante maneja sus grosores de acuerdo a la necesidad y especificación que ellos requieran. ¿Listo? Don José, ¿me puede cerrar el micrófono? ¿Es tan amable? Gracias. Entonces, ustedes pueden encontrar comercialmente pisos de diferentes grosores y normalmente a ustedes, cuando ustedes van y preguntan un piso laminado, se los venden o se los ofrecen. Tenemos este piso de 8 milímetros, tráfico comercial alto. O tenemos este piso de 10 milímetros que es tráfico comercial alto. Pero resulta que en las cajas ustedes tienen que mirar esta parte. El AC3, 23, 31, 32 y 33. ¿Por qué? Porque hemos encontrado pisos que son de 10 milímetros que normalmente deberían ser tráfico comercial intenso y resulta que son tráfico residencial general. Entonces, cuando vayamos a preguntar un piso laminado, no lo busquemos de acuerdo al grosor,
busquémoslo por este AC. ¿Listo? Este AC es el que nos garantiza el tráfico del piso, no el grosor de la lámina. ¿Está claro ese puntico? Sí, señor, está claro. Está Perfecto, claro. sí, señor. Perfecto. Sí, es que hago énfasis en este puntico porque es que comercialmente en muchos distribuidores y almacenes nos venden los pisos de acuerdo al grosor y no, el grosor no determina el tráfico del material, ¿vale? Bien. Aquí tenemos en la diapositiva que les estoy mostrando, tenemos diferentes tipos de acabados. Tenemos maderas que imitan poro abierto, otros con trazas simuladas, otros con nudos, otros que son súper brillantes, otros que son mate, otros que son rugosos, otros que tienen el acabado imitación piedra, imitación mármol, en fin. Tenemos una gran línea de acabados como podemos ver acá. Este que tenemos aquí es imitación mármol. Y este que tenemos aquí en la parte inferior es imitación madera. Entonces ahí podemos encontrar en el mercado diferentes estilos y diseños. Bien, resulta que otros atributos que tienen los pisos laminados nuestros, los que fabricamos por Cronotex, es que son de bajo mantenimiento y son muy resistentes. La limpieza de estos pisos es realmente fácil. ¿Listo? Son resistentes al fuego en su parte superior. ¿Qué quiere decir eso? Que si se nos cae una velita, se nos cae un fósforo, el material no se va a quemar. Si ya hay un incendio, pues obviamente sí, pues porque es una madera, ¿no? Porque esto ya no sería una condición normal. Todos estos atributos nos referimos a condiciones normales de un tráfico normal. ¿Listo? Son resistentes a las quemaduras de cigarrillos, no se desvanecen en su color y conservan su brillo durante muchos años. Son resistentes a la carga y al impacto. Son resistentes a la abrasión, como ya lo vimos ahorita en la explicación que les di. Se producen a partir de materias primas, lo que les decía en el comienzo de la charla. Son cómodos, ofrecen un gran confort al caminar sobre ellos. Y vienen equipados también cuando se requiere la instalación de este material sobre placa radiante o por medio de calefacción por tuberías de agua caliente. ¿Listo? Y son resistentes a las manchas. Los pisos laminados nuestros no se manchan. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos unas recomendaciones ya para después de que nosotros tenemos instalado nuestro piso laminado. Entonces, la primera es que es de fácil limpieza. La limpieza se debe hacer con un paño húmedo, humedecido en agua, bien escurrido, como podemos ver aquí en la diapositiva, en la imagen que tenemos aquí, bien escurrido, no con exceso de agua y en dirección a la veta del piso. Eso es toda la limpieza. Siempre recomendar cuando es una entrada, digamos, directa a la calle, un buen tapete atrapamugre. ¿Listo? Para las sillas de los escritorios recomendamos colocar un acrílico o un plástico debajo para que nos proteja de las rodachinas, porque las rodachinas normalmente acumulan mucha arena. Los granos de arena sí pueden rayar este material. ¿Listo? Y en las patas de los muebles, patas de las sillas, camas, sofás, etcétera, poner unos fieltricos, unas tapitas en la parte inferior de las patas para proteger los pisos laminados que no se rayen también con mucha facilidad. Esta que dice aquí desmontaje es que nosotros podemos instalar y reinstalar nuestro piso laminado en una nueva área hasta 3 veces, utilizando en cada uno de estos cambios el 90% del material. ¿Listo? Entonces, en caso de que necesitamos desarmarlo, nuestros pisos simplemente en la parte del cabezal deslizamos uno hacia adelante y la otra hacia atrás para poder desarmar el listón sin romper el clip. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo claro? Tenemos 3 personas que tienen la mano levantada. Si quieres, le podemos... Claro, gracias, vamos bien.
Ok, Juan bien. Gallego, si quieres, si tienes alguna pregunta. Ok, si quieres podemos, Juan Vargas. Ingrid, ¿cómo puedo borrar estas rayitas? Les pedimos por favor a la persona que está haciendo estas rayitas, ¿o fuiste tú? No, creo que soy yo cuando muevo el mouse. Ok, ok. Si quieres control Z, inténtalo con el control Z porque creo que a mí no me deja. Creo que no. O salgo y vuelvo y entro a compartir mi pantalla. Sí, está perfecto. Listo. Sí. No sé si algún especialista tenga alguna pregunta. Veo manos levantadas. Guillermo, no sé si quieras compartirnos. Guillermo Sánchez. Wilmer Medina, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ven, es que la parte del desmonte que estaba nombrando ahorita se me fue un poco el audio y no alcancé a entender muy claro lo que hablaba el instructor ahí. Ok, listo. Cuando hablamos de la partecita del desmonte, nos referíamos a que podemos utilizar el material, el mismo listón de piso, hasta 3 veces y utilizando un 90% del... Ese fue tu audio, Mauricio. Ahí está otra vez. Sí, ya. Listo. Entonces, utilizando ese 90% en cada una de las nuevas instalaciones. Entonces, para el desmonte en el cabezal, tenemos que deslizar las tablas una hacia adelante y la otra hacia atrás para no romper el sistema de clic. ¿Vale? Esa era la explicación de la parte del desmonte. Ok, gracias. Don José Fernando, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes algún comentario, una pregunta? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Tengo una pregunta en cuanto al tema de mantenimiento y limpieza. Con muchas personas que hacen los mantenimientos en obra después de instalaciones y todo, pues la limpieza, utilizan vinagre. Agua con un poco de vinagre. ¿Me ayudan, por favor, con sus micrófonos? A silenciar los micrófonos las personas que no están participando. Gracias. Ok. Para el mantenimiento, ahorita en la parte final, les hago la aclaración de la limpieza, pero no requerimos ningún tipo de limpiador o líquido para hacer la limpieza de los pisos laminados. Simplemente traperito humedecido en agua, bien escurrido y listo. Eso es muy sencillo. No hay necesidad de aplicarle nada. ¿Listo? Listo. Don Guillermo, Ok. no sé si tenga algún comentario, don Guillermo Sánchez, y continuamos. Creo que no. Listo. Podemos continuar. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte de la instalación. Aquí vamos a ver primero que todo la preparación. ¿Preparación de qué? De la placa o la preparación de nosotros física y mentalmente antes de empezar nuestra instalación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son ciertos puntos especiales para la instalación. Tenemos que mirar qué piso vamos a comprar, vamos a utilizar de acuerdo al uso que le vayamos a dar. O sea, si lo vamos a instalar en una casa, en un centro comercial, en una sala de odontología, en una oficina, en un call center, en fin. Tenemos que tener claro qué uso le vamos a dar al piso para así comprar el AC y la clase correspondiente. ¿Listo? Y tener claro pues qué área de piso vamos a utilizar. Normalmente el desperdicio en este material es, si lo instalamos recto, son 5% más de desperdicio de material. Si lo instalamos en diagonal a 45 grados, un 10% de desperdicio.
Aquí ustedes ven los diferentes tipos de acabados que tenemos de los pisos laminados. Ojo aquí esta parte. Siempre el material se debe manipular, transportar y almacenar en forma horizontal. Siempre. ¿Por qué? Porque el material puede pandearse. Y si se pandea, encajarlo es muy complejo, muy difícil. ¿Listo? Entonces siempre en forma horizontal su manipulación. Antes de empezar a instalar nuestro piso laminado, nosotros debemos dejar el material 48 horas previas a su instalación en el lugar donde se va a instalar. Si lo voy a instalar en un 11º piso, en un apartamento, tengo que tenerlo en ese apartamento. No me sirve que lo dejemos las 48 horas en el sótano o en el depósito y cuando llegue el maestro a instalarlo, entonces le digan, no, vaya, sáquelo del depósito, súbalo, instálelo. No, él tiene que estar en el lugar donde va a ser instalado esas 48 horas previas a su instalación. ¿Listo? ¿Qué objeto tiene esto? Pues que como es un material a base de madera, dijimos que era pino, él tiene que aclimatarse al nuevo ambiente donde va a ser instalado. Entonces, para eso son esas 48 horas previas. ¿Listo? Para que él se aclimatice al nuevo ambiente donde va a ser instalado. Mauricio, Lo tenemos podemos una hacer en esta pregunta. forma como muestra el video para que el aire recircule. Se recomienda que esté a una temperatura más o menos de 18 a 27 grados centígrados donde se va a instalar el piso laminado. ¿Listo? Para su instalación, ¿qué requerimos? Requerimos un taladro, un serrucho, una caladora si tenemos, una escuadra, lápiz, en fin, un mazo de caucho y no más. ¿Listo? Bien. Vamos a ver la superficie. La superficie, ¿cómo debe estar? La especificación técnica dice que la placa o radier donde vamos a instalar nuestro piso laminado debe estar completamente nivelada, o más bien no llamemos nivelada, sino pareja la superficie, con un desnivel máximo de 3 milímetros. ¿Listo? Cada metro cuadrado. O sea, como quien dice, eso debe estar a boquillera. Nivelada, limpia. ¿Limpia de qué? Residuos de obra, arenas, terrones de piedra, en fin. Seca, completamente seca la superficie. No debe tener ninguna filtración de agua porque nos puede afectar el listón. Y firme, completamente firme. No debemos tener, a veces se instala piso laminado entre pisos de madera y esos entrepisos son muy flexibles. Tienen un movimiento de flexión. Si tienen este movimiento de flexión, debemos corregir ese detallito y darle firmeza. ¿Listo? Entonces nuestra placa, ¿cómo debe estar? Nivelada, limpia, seca y firme para poder instalar nuestro piso laminado. Aquí viene una parte que es complementaria. Nosotros necesitamos aislar la humedad que posiblemente quede en la placa. Entonces, ¿qué utilizamos? Un polietileno. Este polietileno se recomienda que suba sobre el guardascoba unos 5 centímetros. Y aquí me hacían una pregunta hace ratico sobre una base aislante. Tenemos diferentes bases aislantes o lo que nosotros aquí en Colombia llamamos superlón. ¿Listo? Ese superlón es indispensable colocarlo en nuestros pisos laminados. Si nuestro listón no tiene ese foam que hablábamos al principio en la parte inferior del listón, debemos colocar esta base aislante. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esta base aislante? Pues primero, aislar la humedad que viene de la placa. Segundo, corregir ciertas irregularidades que hay en la placa, porque no todas nos quedan completamente parejas. Y tercero, aislar el ruido. ¿Cuál ruido? El del golpeteo cuando nosotros pisamos el listón contra la placa, ese ruidito no lo aísla esta base aislante. ¿Listo? Entonces, después de que tenemos nuestra superficie bien parejita, nivelada, limpia, seca y firme, colocamos nuestra base aislante
y podemos empezar a instalar nuestro piso laminado. No hay ¿Vale? sonido, no hay sonido. Mauricio, No me tenemos algunas preguntas. Sí, lo que pasa es que me doy cuenta que algunas personas tienen si pueden revisar el micrófono, la mayoría te estamos escuchando, hay algunas personas que no. Les pido validar igual el micrófono de sus computadores o sus celulares. Tenemos algunas Bueno. preguntas. Dice, ¿cuándo se va a colocar en pared? ¿Qué recomendaciones sugieres? Ok. Nuestro piso laminado en este momento viene única y exclusivamente para piso. No tenemos en este momento paredes laminadas. No se recomienda colocar pisos laminados en paredes, porque con el movimiento de dilatación y contracción, en algún momento se nos va a zafar. Entonces, no recomendamos colocar piso laminado en paredes. ¿Listo? Hay unas Ok. paredes específicamente que vienen para ese uso, paredes en laminado. ¿Vale? Dice, ¿se puede cortar con acolilladora? La acolilladora siempre y cuando el disco sea para madera. Y siempre se debe cortar por el revés del listón, no por el lado de enfrente del acabado, sino por el lado de abajo, por donde no se nos note el despique del disco. Ok, y tenemos, buenas noches, la AC y la clase, ¿quién la define? ¿El fabricante o es por norma? Es por norma, la norma 13329 define para qué uso y qué hace nosotros podemos fabricar nuestros pisos. ¿Listo? Eso ya está patentado y por norma eso ya se clasifican los pisos de acuerdo a esa norma. ¿Listo? Vale, Iván, tú levantaste la mano. ¿Me confirmas, por favor, si quieres activar tu micrófono? Sí, una pregunta. Ahorita Mauricio nos decía que el piso laminado es recomendable instalarlo en ambientes de temperatura de 18 a 27 grados. La pregunta es, ¿se puede instalar entonces o es recomendable instalarlo en clima cálido a nivel del mar? Sí, sí se puede instalar siempre y cuando tratemos de mantener esa temperatura. La máxima temperatura que podríamos manejar serían 32 grados, máximo. Entonces, se puede instalar siempre y cuando tengamos aire acondicionado en el lugar o un buen sistema de reventilación para que el aire o el ambiente que esté dentro del área donde se instala el piso laminado no exceda esos 32 grados centígrados. Ok, y tenemos una pregunta del señor usuario Rey Constructor. Si quieres activar el micrófono, por favor. La pregunta mía es, en unas ocasiones he pisado pues el piso del que estamos hablando instalado, porque se siente como la sensación de que se puede uno como hundir, no sé, se siente como una sensación rara. Entonces la pregunta mía ¿es dependiendo del haces o de por sí ese material se presta con flexibilidad? Ok, excelente pregunta, señor Rey. Cuando nosotros sentimos que pisamos y se hunde el material es porque hay vacíos. O lo otro que puede ocurrir es que no se le ha dejado dilatación perimetral y él hacia el centro del área donde se instaló tiende a subir. Entonces cuando nosotros pisamos, él baja y vuelve a subir, baja y vuelve a subir. ¿Listo? Eso ya lo miramos ahorita. Ya Vale, les muchas vamos gracias. a esa partecita y ya les especifico un poquito más. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Me escuchan bien? Sí, de acuerdo. Listo. Bien. Vamos con el corte y la instalación. Entonces, antes de nosotros empezar a instalar nuestro piso laminado, tenemos que saber qué área vamos a cubrir exactamente. ¿Por qué? Porque antes de empezar a instalar nuestro listón, debemos hacer un despiece de cuánto material vamos a utilizar y en qué orden. Aquí vemos que se hace una especificación técnica. Pero les retrocedo aquí un momentico. Que debe haber una dilatación perimetral de 10 milímetros
o mayor. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un ratico, es un material que va elaborado en pino natural. Entonces, con los cambios de temperatura, él dilata y contrae. Digamos hoy, el ejemplo es el día de hoy, que hizo un solazo tenaz acá en Bogotá, y ahorita en la noche está cayendo tremendo aguacero. Entonces, a mediodía él estaba completamente dilatado, creció bastante, pero ahorita en la noche está retraído, comprimido. Entonces, si no existe este centímetro de dilatación entre el muro y el listón, cuando él tienda a crecer, no va a tener hacia dónde crecer y sucede lo que nos preguntaba ahorita don Rey. ¿Por qué se siente que cuando uno pisa, él baja? Pues claro, porque él si tiene restricción hacia los muros y no tiene hacia dónde crecer, él va a crecer en el centro, hacia el lugar donde pueda crecer. Entonces, cuando nosotros pisemos, sentimos que él baja y sube, baja y sube. ¿Listo? Entonces, esa puede ser una de las causas por qué don Rey sintió que el piso bajaba cuando lo caminó. ¿Vale? Estas cuñitas se venden, eso venden un kit de instalación. Esas cuñitas vienen ahí. ¿Para qué les decía yo que se debe hacer un despiece? Resulta que el piso se debe colocar en forma de traba, así como cuando hacemos un muro. Listón completo, medio listón completo, medio listón. Entonces, esta tabla con la que terminamos o empezamos una hilada no debe ser menor a 40 centímetros o un tercio de la tabla. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra instalación, estos 40 centímetros longitudinalmente nos den buen agarre al terminar nuestra instalación. Si nosotros dejamos ese tramo menor a los 40 centímetros, vamos a tener problemas a futuro de que se nos empieza a abrir en una de las puntas de agarre. Entonces, mínimo ese pedazo debe ser de 40 centímetros, empezando Perdón, o Mauricio. terminando una hilada. Señor. Perdón, Mauricio, es que se congeló un momentico. A ver si nos puede repetir desde el tema de los 40 centímetros en adelante. Listo. Gracias. Bien. Les decía yo que el despiece se hacía ¿para qué? Digamos, si yo aquí tengo un largo de 6 metros, tengo que dividir esos 6 metros en el largo que venga a la tabla. Normalmente vienen de 1,29, 1,21, 1,38, dependiendo. Entonces, ahí me da una aislada o la termino, sea mayor a esos 40 centímetros. ¿Listo? Y nos dé suficiente agarre longitudinalmente. ¿Para qué? Para que no se nos empiecen a abrir las tablas a futuro. ¿Listo? Bien. Entonces, terminamos de hacer nuestra instalación. Hay algunos proveedores de pisos laminados como nosotros que nuestros listones en su cabezal trae una pestañita azul. Esa pestañita azul no se debe quitar, no se debe retirar porque es parte del sistema de anclaje. ¿Listo? Este pedacito que ustedes ven aquí señalado no debe ser menor a 5 centímetros, porque así como longitudinalmente necesitamos que nos agarrara bien esos 40 centímetros, transversalmente necesitamos mínimo 5 centímetros para que el listón no se nos empiece a desarmar. ¿Listo? Entonces, para esto requerimos hacer un despiece antes de empezar a hacer nuestra instalación. No, hay que tomarle foto, a ver. No, por eso se quiere llegar a desmontarlo. Claro, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que más se pueda desmontar. Sí, ayudan por favor con unos micrófonos, gracias. Claro, una pregunta. Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Aló, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, le escucho. Señor Mauricio, el zócalo va en el mismo material que está el piso o uno le puede colocar, por decir algo, un vitrificado. Ok,
Listo, vamos al siguiente video y te respondo tu pregunta. De la luz aquí, lo están viendo usted también. Sí. Puntos de interés. Acá, debajo de los marcos de las puertas. Por favor, revisamos los micrófonos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Sí, señor, tengo una pregunta. Ya ahorita, regáleme un segundito, terminamos de ver el video y ya le contesto. Entonces, acá miramos este lugar especial que teníamos debajo de los marcos de las puertas. Hacemos el corte y miren que aquí, de todas maneras, se dejó ese centímetro de dilatación perimetral. ¿Por qué? De cualquier punto fijo, nosotros tenemos que dejar esos 10 milímetros de dilatación. Digamos aquí, sea un tubo del gas, sea la baranda de la escalera, sea una columna, en fin, siempre debemos dejar ese centímetro de dilatación perimetral para que el piso se mueva, se dilate y se contraiga con total libertad. ¿Listo? Acá tenemos los accesorios. Nos preguntaban ahorita por los accesorios. ¿Qué tipo de accesorios debemos utilizar? Cuando los pisos son de diferente altura o tienen la misma altura, digamos aquí la transición entre el pasillo y la alcoba que está instalando el señor, utilizamos un pirlán de transición. Cuando son diferentes alturas, como acá, digamos esto es el piso laminado nuevo que instalamos y esta es cerámica que teníamos antes. Entonces, si hay una diferencia de altura, debemos instalar un perfil de compensación. ¿Listo? Eso siempre se debe colocar en la transición de un área a otra. De mi pasillo a mi sala, de mi sala a mi alcoba, de mi alcoba hacia el baño. En cada transición debemos utilizar uno de estos perfiles. ¿Listo? Ahí los colocamos. ¿Para qué? Ese tiene dos funciones. Uno es darle el acabado a ese huequito que nos queda de la dilatación perimetral y la otra función es separar, dilatar cada una de las áreas. ¿Por qué les digo que es necesario dilatar estas áreas? Porque cuando nosotros terminamos de armar nuestro listón, nuestro piso laminado, él queda como si fuese una sola tabla. Y con adicional al movimiento de dilatación y contracción, o sea que él crece y decrece, él también se mueve con los movimientos de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, si el planeta hoy se movió hacia la izquierda y el piso tiende a moverse también hacia la izquierda, y si nosotros no tenemos separadas cada una de las áreas, él va a tocar a tope contra uno de los muros y va a empezar a levantarse y pues posteriormente a desarmarse, a romperse los clips y a desarmarse el listón. Acá tenemos los listones que vienen para guardaescoba. Normalmente, comercialmente, nosotros encontramos un guardaescoba que viene específicamente para instalarlo sobre piso laminado. ¿Por qué tiene que ser el guardaescoba para piso laminado? Porque este tiene un grosor de 12 milímetros. 10 que nos cubre la dilatación perimetral y tiene 2 milímetros más de fuego para cubrir esos huequitos que posiblemente quedan. No podemos instalar o no se recomienda instalar otro tipo de guardaescoba, digamos en caucho, en vinilo o en cerámica sobre nuestro piso laminado. Siempre debemos instalarlo el producto que viene complementario para este tipo de material. ¿Listo? Entonces aquí vemos que se colocan sus cuñitas atornilladas, ancladas a la pared. Y este guardaescoba viene acanalado en la parte inferior para posteriormente poderlo instalar ahí. Estos son algunos accesorios que venden allá en Alemania para darle acabado a los guardaescobas, pues lastimosamente nosotros no los tenemos, pero aquí pues hacemos la instalación acolillando el material o cortándolo a 45 grados, sea un rincón o sea una esquina. Bien, ¿alguien tenía una preguntita por ahí? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Alejandro, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún derecho al instalar longitudinal o transversal
dependiendo el sentido de entrada y las ventanas de una habitación o del espacio que se va a cubrir? Ok. Eso dijo Jenny, mami, ¿y es que no pueden acampar? Alguien me está hablando de un Jenny, cierra el campamento. micrófono. Listo. La ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. ¿Me oyen Sí, bien? ya volvió el Listo. sonido. La norma dice que uno debe instalar el piso laminado a mayor punto de influencia de luz Mauricio, se fue tu audio. No le escucho, ingeniero, qué pena. Aquí, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Digamos No le aquí, escuché lo que dijo anteriormente, qué pena, ingeniero. ¿ven la ventana que tengo atrás? Digamos, ese es mi mayor punto de entrada de luz. Yo coloco el piso así, longitudinalmente a lo largo. No así, atravesado no, así. ¿Listo? Esa es la norma que dice, o la recomendación. No es obligatorio, pero es lo que normalmente se hace para instalar nuestro piso laminado. Mauricio, o sea que entiendo que la luz es mi orientación para dejarlo en el sentido hacia la luz y no el tamaño de la habitación o del espacio. ¿Es correcto? Es correcto, sí, señor. A mayor punto de influencia de luz, a lo largo. Buenas noches. Buenas noches. Comentaba anteriormente que tocaba en la última pieza dejar mínimo de 40 centímetros. ¿Qué pasa si por la dimensión de la habitación no nos da esos 40 centímetros? ¿Debo cortar la primera pieza para que me dé? Excelente pregunta. Sí, señor. Para eso yo les hablaba de un despiece. Entonces, si yo tengo de largo 6 metros, digamos, estamos hablando de un listón que viene de 1,38 de largo. Entonces, hagamos la cuentica aquí rápido. 6 metros dividido en 1,38 que viene en mis listones. Entonces me da 4,34. 4 listones completos y uno de 0,34. Entonces, ese 0,34 más o menos sí me equivale a 1/3 de la tabla. Ahí estamos hablando de 0,34, no de 34 centímetros, sino de un 0,34% de la tabla. O sea que sí más o menos es el tercio de la tabla que yo les aclaraba hace un rato. Entonces, ahí yo puedo empezar con la hilada, o sea, con la tabla completa y termino con un pedazo más o menos de 35 centímetros, de 45 centímetros. Y ya con ese pedazo que me sobra, puedo empezar la siguiente hilada. ¿Listo? Entonces, para esto se requiere hacer un despiece antes de empezar a instalar nuestro piso laminado. Si yo veo que no me dio 4,34, sino que me dio 4,10, entonces requiero cortar la primera tabla que voy a instalar para que la última en esa hilada me dé ese pedazo mayor a los 40 centímetros. ¿Listo? Ingeniero, otra pregunta. Sí, señor. De acuerdo a lo que anteriormente comentó, si suponemos que quisiese cambiar todo el piso de diferentes áreas de un apartamento, hablando de sala y habitaciones, Sí, para señor. que quede todo el piso laminado, ya está bien nivelado y todo el piso. Es necesario también dejarle esa dilatación entre cada acceso, bien sea habitaciones y demás, para poner el Sí. podría uno tener el piso continuo. Sin Es hacer indispensable para hacer valer la garantía, digamos, en algún momento que se requiera la garantía, es indispensable colocar esa dilatación. El piso laminado tiene
desventajas. La primera es que no se puede colocar en sitios donde haya un exceso de agua constante. O sea, baños, cocinas, patios, garajes, andenes exteriores, etcétera. ¿Sí me entienden? Y la otra es que no se puede instalar de un solo tramo sin dilatar el material. Es necesario colocar ese perfil de transición entre cada una de las áreas. Es completamente indispensable. La especificación técnica del fabricante lo dice. Ingeniero, perdón, una pregunta. Señor. ¿Yo puedo repartir esos 40 centímetros para que haya una simetría en los demás cortes? ¿Para que quede simétrico todos los cortes? Sí, claro. Sí, su merced lo puede hacer, pero va a haber mayor desperdicio. Entonces, si yo empecé con una tabla de 1 metro, cada tercera tabla voy a tener una tabla de 1 metro empezando. La simetría se va a repetir cada tercera tabla, el diseño. Entonces, pues tampoco es que quede tan disparejo y tan feo el armado del piso. ¿Listo? Ingeniero, una preguntita así pequeña. Mauricio, una Si pregunta. deseo hacer varias figuras en un piso, quiero manejarlo en varias formas, ¿qué me recomienda? El piso laminado no se presta para hacer figuras. Lo podemos instalar recto o a 45 grados. No se presta para hacer figuras. Ingeniero, buenas noches. ¿Wilmer tenía una pregunta o Wilmer fue el que me acabó de preguntar? Mauricio, una pregunta. Tú ahorita mencionabas que la norma técnica Sí, yo le acabé de preguntar. recomienda que coloquemos el piso longitudinalmente a la mayor fuente de luz. Sí. ¿Cuál es la razón técnica para ello? Listo. Es una recomendación. No va a pasar nada. Simplemente que digamos en un área que sea mayor a 12 metros lineales a lo largo, si yo lo coloco a través, me va a chocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, como hasta 60 veces la entrada de la luz. Entonces, eso me va a dar un efecto visual como si fueran olitas, como si el piso no estuviera parejo. Si yo lo coloco a lo largo a mayor influencia de luz, no voy a tener ese choque de luz, sino simplemente que ella entra y pasa. Entonces se van a ver menos choques de luz y no me va a dar esa apariencia visual de que esté disparejo la Es más placa o la estético. superficie. Es más estético más bien. Sí, es un efecto visual, no es nada más. ¿Alguien más? Don Luis, ¿me iba a hacer una pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas Yo noches. quería saber si aparte del video, lo que es la forma de instalación, o sea, la capa asfáltica que se coloca y la capa que lleva encima, hay otra forma de cómo aplicar ese piso con alguna silicona especial, pues forma de pegarla, instalarla, alguna silicona especial o una pega. Aparte pues de O sea, instalarlo. le entiendo la parte de la espuma niveladora que les hablaba, el superlón. Es correcto, es correcto. Sí, aparte de esas dos piececitas o encima de esas dos piezas se puede pegar el piso con alguna silicona especial, pues No. como para que quede fijo el ¿Recuerdan piso. que yo les dije que el material también se le llamaba piso de instalación flotante? El piso no debe ir anclado ni pegado a nada. Únicamente lo pegamos es en las escaleras. En las escaleras sí lo debemos pegar, pero de resto, en área plana debe ir completamente flotante el material. Don Guillermo, ¿le escucho? No, no tiene sonido. No le escucho. Ingeniero, otra preguntita así pequeña, habla con Wilmer. Sí. Para pegar eso, o sea, lo que ahorita estaban comentando de pegar o algo, ¿no se recomienda utilizar ningún tipo de adhesivo, solo a presión? Sí, el diseño del piso en su sistema de anclaje viene para que él se arme y no se vaya a desarmar con facilidad. Entonces no se recomienda, no se debe pegar. Los pisos laminados no se deben pegar, no se deben pegar, ni anclar a nada. ¿Listo?
Don Guillermo, ahora sí le escucho su pregunta. Don Guillermo. Buenas noches. Bueno, Diego, le escucho. William Muñoz. Ah, William. Qué pena. Buenas noches. Yo quería hacer una pequeña observación. Ustedes Sí, manejan el sistema CLI, ¿no? Sí. Ese sistema CLI, al cortar la lámina, el piso, digamos que me dice que sacar los 5 o 10 centímetros finalizando. Ese sistema CLI, personalmente he vivido experiencia y es una tortura cuando se desprende y se cae muy fácil de esa pieza. Y entonces es un dolor de cabeza manejar ese sistema CLI. En esa parte, cuando uno hace el despiece para partir la tabla a lo largo, tiene que uno estar muy atento y muy pendiente de que esa piecita quede para que no ajuste más o menos el piso y no se desprenda. Ese Y no se sistema tan desprenda, incómodo. sí. Hay que tener bastante cuidado porque ese sistema de anclaje en algunos proveedores o algunos fabricantes de pisos es una pieza bastante delgadita. Entonces, al hacer el corte hay que hacerlo con mucho cuidado, sí, señor. Sí, eso sí hay que tener cuidadito. Creo que eso es una falencia realmente del piso. Disculpa que le diga directamente, pero sí veo una falencia bastante incómoda en eso porque cuando uno está instalando y si es una persona que no tiene cuidado, se va esa pieza, si se le cae se le va a levantar muy fácil. Sí, claro, el no va a hacer su desprendimiento. sistema de anclaje de agarre y se va a zafar el piso. Sí, eso sí Sí, es. empieza completa, Sí, agarra señor. muy bien, pero esto sí es realmente un dolor de cabeza. Sí, Gracias. sí, ahí sí tiene toda la razón. Don Ingeniero, Guillermo, le estoy esperando su pregunta, no le he podido escuchar. Buenas mientras, noches, ingeniero. Don Guillermo. don Guillermo no se comunica, ingeniero. Mientras tanto, le puedo hacer una pregunta. Usted hacía referencia que en las escaleras se pega. ¿Con qué tipo de pegante se quiere mayor adherencia? Ok, en las escaleras se debe utilizar un adhesivo de doble contacto. Es tipo boxer, tipo PL285, ese tipo de adhesivos. Diego. Sí, señor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía era en el momento que yo esté instalando el laminado, digamos inicialmente para golpearlo, ¿él no necesita ningún golpeteo? ¿O sencillamente él entra con alguna suavidad, ¿sí? Con alguna practicidad? Ok. Sí, porque he visto que muchos lo golpean, pero pues hay que saber si se golpea con un madero o con un martillo, pues obviamente lo voy a dañar, ¿no? ¿Sí? Sí, los pisos que nosotros manejamos en este momento tienen la ventaja, o sea, los que tienen la pestañita azul en el cabezal, tienen la ventaja de poderse instalar listón por listón sin necesidad de golpear el material. Él entra muy fácil, ¿listo? Si ustedes les queda un tiempito en YouTube, pueden buscar un video donde dice Easy Installation por parte de Chronotex Easy Installation, y ahí pueden ver que el sistema de anclaje es muy fácil, no hay necesidad de golpearlo. Otros proveedores no tienen este sistema de la pestañita azul. Entonces, ¿qué hay? Hay que golpear el material. Si usted quiere instalar pieza por pieza. Al hacerlo, traten de utilizar un mazo de caucho y con un taquito de madera para no despicar el filo del material. ¿Listo? Porque hay muchos proveedores que no tienen el sistema de System Clip, entonces ese sí hay que golpearlo, entonces hay que saberlo golpear, un golpe seco, suave, pero firme. ¿Listo? Disculpa un momento, porfa, dejen de poner la cámara, se convierte en algo fastidioso. No, uno quiere ver al profesor, uno quiere escuchar la clase, dejen de poner la cámara, por favor, tengamos respeto con los demás. Hola, buenas noches. La cámara la podemos dejar. Lo que pasa es que como estamos compartiendo, no se está compartiendo, por eso salen las imágenes, pero no hay inconveniente en colocar la imagen.
Ingrid, Listo. dice la cámara de los que están asistiendo, ¿me entiendes? A esa cámara. Bueno, señores, señoras, nos quedan Otra 3 minuticos. preguntita, qué pena, ingeniero. Ok, ¿Este ¿quién me está sistema o esta preguntando? técnica de instalación de esta, estamos hablando solo de madera o es la misma técnica para todos los sistemas que hay de este sistema de piso? Muchos materiales últimamente han adoptado el sistema de clic para el anclaje del material. Yo solamente les puedo recomendar en esta charla mi piso laminado. ¿Listo? Solamente estamos hablando de pisos laminados marca Holsted o Cronox. Don Danilo tiene una pregunta. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Suponiendo que el piso ya está instalado en el cuarto y por ahí a 1 metro del guardaescobas cayó algo y se rompió. Para cambiar esa placa, esa lámina, yo tengo que desensamblar desde el guardaescoba hasta llegar a esa parte. ¿No hay alguna manera de que se pueda sacar aisladamente eso sino desarmando todo el resto? Sí, es lo más recomendable. Se puede hacer cortando el listón en todo su perímetro, sacando los clics de anclaje y poniendo un nuevo listón. Pero es más engorroso que desarmar. Las hiladas, o sea, usted tiene que tener en cuenta dónde terminó la instalación, desarma el guardaescoba, desarma las hiladas y cambia la pieza que tiene que cambiar y vuelve y arma. Con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidadito para hacer ese cambio, pero es más fácil hacerlo así, sí, señor. Correcto, para no dañar las pestañas. Bueno, muchas gracias. Exacto, sí. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a pasar a la parte de limpieza y cuidados y mantenimiento de los pisos laminados. Como les decía yo ahorita en un momento de la charla, simplemente necesitamos sumergir nuestro paño en agua, escurrirlo muy bien y en dirección a la veta del piso, trapear nuestro piso laminado. No requerimos ni de selladores, ni de abrillantadores, ni de limpiadores para nuestros pisos laminados. Estos productos tienden a dañar nuestros pisos a futuro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque forman capa y esa capa almacena mucho mugre. Ese mugre se va quitando esa capa a medida que nosotros vamos transitando nuestro piso y al final se va a ver como si fuese escamas de pescado. Entonces, no es que el piso se haya dañado, se haya deteriorado, se haya decolorado, no, simplemente el material o el producto que estamos aplicando, vamos removiendo esas capas y se nos va a dañar la apariencia del piso. Por eso nosotros como fabricantes no recomendamos ningún producto para su limpieza. Nuestros pisos, marca Holsted, Cronotex, pisos laminados de HDF, no se manchan. ¿Listo? Entonces no necesitamos, no requerimos ningún producto para su limpieza o mantenimiento. Mauricio, yo he visto que en algunas ocasiones hacen limpieza con inyección de vapor en una estopa, en un paño de microfibra. ¿Esto es recomendado? Pues obviamente no No, a gran presión y eso. si nosotros hacemos ese sistema de limpieza por medio de vapor, estamos aplicando el vapor. ¿Qué es? Agua. ¿Sí o no? Agua en uno de sus 3 estados. Cuando ese agua se convierta a su estado normal, que es agua líquida, el HDF va a tender a chupar esa agua que queda residual ahí del vapor. Entonces, estamos afectando el piso a largo plazo. O sea, si hoy lo limpiamos, mañana, pasado mañana, en 6 meses el piso está completamente soplado y él nunca va a volver a su estado original. Entonces ahí ya dañamos el material y tenemos que reemplazarlo, cambiarlo en su totalidad. ¿Listo? Que era una pregunta que tenían al principio de la charla. Si el piso se moja, se embomba, se expande, ya no podemos volverlo a su estado original, ya no hay cómo arreglarlo, hay que cambiarlo.
¿Listo? Entonces, por eso, simplemente traperito húmedo, casi seco y en dirección a la veta del piso. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda un minutico. Sí, tengo una, por favor. Sí, claro. La pregunta mía es, o sea, no sé, dentro de mi poco conocimiento, ¿yo puedo instalar zócalo en cerámica alrededor de la madera de lo que se instala? No. No, para eso viene su producto complementario, que es un guardaescoba en imitación piso laminado. Entonces, para eso se coloca ese tipo de guardaescoba. Ok. Tengo una pregunta, perdón. Sí, señor. ¿Puedo hacerla? Gracias. Si ustedes nos recomiendan como fabricantes o como, pues, instructores de pisos, ¿por qué Home Center entonces sí vende productos para limpieza exclusivos para pisos laminados? Dicen que para mantenimiento, que para darle algún tipo de brillo, porque yo los he visto allá en Home Center. ¿Por qué si no Sí, los es que recomiendan, si los venden? sí, comercialmente usted puede encontrar muchos productos para la limpieza, no solamente en Home Center, los encuentra en Easy, los encuentra en Jumbo, los encuentra en El Éxito. Pero es que nosotros, como daña la apariencia de nuestros pisos, y eso es a largo plazo, yo no puedo darle garantía a usted en cuanto al producto que usted utilizó para la limpieza. Entonces, como dañan la apariencia de mis pisos, yo trato de no recomendar ningún producto. Ya, si usted lo quiere utilizar, es bajo su riesgo. Por eso les hago la aclaración. No recomendamos ninguno. Que usted lo quiera utilizar, bajo su cuenta y riesgo lo puede hacer. Pero ahí va perdiendo la garantía de acuerdo a la visita que se haga en caso tal de que surja una garantía, puede perder la garantía por utilizar este tipo de productos de limpieza. ¿Listo? Mauricio, vamos a responder la última pregunta y damos... Ingeniero, una pregunta, por favor. Sí. Ingeniero, ¿me escucha? Una pregunta, por favor. Sí, señor, le escucho. Si la rotura es de una lámina y es en la mitad del salón, ¿debo levantar todo el salón? La mitad no más. De donde terminó hasta la mitad donde tenga que reemplazar la lámina y volver a armar. Empezar por el zócalo, digamos, por el rincón hasta... Empezar por donde se terminó la instalación, porque si usted empieza por donde empezó la instalación, va a romper los clics. Tiene que empezar por donde se terminó la instalación. Correcto. O sea, normalmente el pedacito más cortito es por donde se terminó la instalación. Sí, señor. Una Mil gracias. pregunta en cuanto a la Buenas temperatura, noches. profe. Don Luis, pregunta. le escucho, don Sí. Luis. Vea, profe, usted está diciendo que la temperatura en la que se debe estar instalando estos pisos entre 19 y 32 grados, ¿qué pasa si se instala en un sitio donde sea la temperatura por debajo de 19 grados? ¿Pierde garantía? Ah, no, señor. No. No. Lo que yo les decía en cuanto al clima muy cálido, hay que tener aire acondicionado. Clima muy frío, hay que tener aire acondicionado. Es lo mismo. O sea, hay que tratar de mantener esa temperatura. Pero no va a pasar nada. Qué pena, ingeniero. Una última pregunta sobre la escalera. Cuando se le aplica el boxer o el P85 que usted nos recomendaba, ¿se le aplica a la lámina y al piso o también se le puede poner su perlón y también pegarlo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si la superficie es lisa, o sea, digamos, está bien parejita la placa de la escalera, tanto el paso como el contrapaso, si está muy lisa, entonces podemos aplicar el pegante directamente a la placa y al listón para que se adhieran los dos, porque como es un adhesivo de doble contacto, entonces tenemos que aplicarle a las dos partes. Si la superficie está rugosa o muy porosa, pero está pareja, entonces podemos pegar un día el superlón a la placa, al paso y al contrapaso, dejar secar y al siguiente día pegar el listón al superlón que ya tenemos instalado. ¿Listo? Muchas gracias.